Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy celebramos a nuestro gran Dios que nos fortalece en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra angustia. Es quien nos levanta en medio del fracaso, es quien nos consuela. Así que alabamos a nuestro Dios en esta hora. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de hacer parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy es un día muy especial porque iniciamos una nueva serie titulada Fortalecidos, y nos vamos a enfocar en la vida de José, ese personaje bíblico que tiene unas historias increíbles y unas lecciones eternas para todos nosotros. Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 37. Hoy vamos a dar inicio a este mensaje leyendo los versículos 26 al 28. Génesis 37, 26 dice la palabra de Dios: y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en todas nuestras sedes aquí en Miami, y damos una bienvenida especial a los que nos acompañan por internet y en todas nuestras sedes globales. Hoy quiero iniciar este mensaje contándoles un poquito acerca de mi historia. Yo empecé como misionero y plantador de iglesias a la edad de 19 años. Fue en esa época cuando yo planté la primera iglesia. A los pocos meses me casé y regresamos a Colombia con mi esposa juntos para servir en esa iglesia. A los 24 años fuimos invitados a servir en una iglesia a las afueras de la capital de Colombia, Bogotá, en un pueblo que se llama Chía. Esa iglesia se llama Iglesia Bautista La Gracia. Para esa época nuestra hija mayor tenía 3 años, nuestra hija menor acababa de nacer, y fueron tiempos muy especiales. La iglesia llevaba orando más de un año por un pastor, y Dios alineó todas las cosas y soberanamente me hicieron la invitación a que me convirtiera en su pastor. Así que llegamos allí. Esta iglesia había sido plantada por misioneros americanos. Habían construido unas edificaciones muy lindas. Eran 2 edificios, en un auditorio con salones lindísimo, con para 250 personas. En otro, el otro edificio tenía un apartamento pastoral, un salón de eventos, tenía parqueadero, lindísimo. Ahora, un par de años después, ya nosotros a los 26 años, las niñas siguieron creciendo, y para esa época empezaron a llegar algunos hombres maduros a la iglesia, ya más mayores, mucho más mayores que yo, y ellos empezaron, algunos de ellos, a anhelar mi posición pastoral, porque la iglesia tenía sus edificios, estaba muy bien ubicada. Así que ellos empezaron a intentar hacer diferentes cosas para sacarme del camino. Uno de estos hombres había supuestamente salido de la brujería y supuestamente tenía un testimonio muy tremendo. Y digo supuestamente porque él hizo la meta de su vida sacarme del camino, sacarme del pastorado, quedarse con la iglesia. Y obviamente alguien con esa mentalidad pues no puede estar sirviendo al Señor, sino al mismo diablo. El caso es que fueron momentos difíciles donde me tocó enfrentarme a los diferentes ataques de este hombre, y él intentó convencer a la congregación de que yo estaba haciendo cosas malas y para sacarme a como diera lugar. Sin embargo,
No lo pudo hacer, así que cambió de estrategia y se enfocó en unas 3 o 4 personas para llenarles de veneno, para llenarles de mentira, y se enfocó en ellos a tal punto que poco a poco los fue convenciendo. Yo había hecho una planeación de un viaje a los Estados Unidos para compartir nuestro plan de plantación de iglesias. Así que nos vinimos con mi familia por unas semanas. Mientras yo estaba fuera de Colombia, este pequeño grupo de personas hicieron un plan para que en medio de la reunión de la asamblea ellos tomaran control de la reunión y tomaran decisiones para sacarme de la iglesia como diera lugar. Así que al inicio de la reunión ellos pasaron una hojita que quien desea inscribirse para la cena de Navidad ponga su nombre y su firma. La gente firmó, la gente puso su nombre. Lo que la gente no sabía es que esta gente, este grupo pequeño malvado, estaba haciendo un complot para usar esas firmas para ratificar su agenda en la reunión. Entonces ellos planearon alargar la reunión para que todo el mundo se fuera. Así que al final, después de 3 horas, solo quedaron ellos, y en ese momento fue que dijeron: listo, entonces vamos a votar para quitarle el sueldo al pastor José. Así que obviamente ese pequeño grupo votaron para quitarme el sueldo, con la esperanza de que cuando yo me enterara yo iba a renunciar y yo ya iba a estar cansado de todo esto. Así que ellos planearon todo esto. Luego lo que hicieron fue, hicieron el acta, se le quita el sueldo al pastor José por estas razones, puras mentiras, y adjuntaron las firmas supuestamente para la cena de Navidad. Ellos pusieron todas esas firmas. Cuando el misionero que estaba a cargo de la iglesia mientras yo estaba afuera me envía todo eso, yo no podía creer que gente a la que habíamos servido, gente que había profesado su amor, su lealtad, su compromiso con nosotros, con el ministerio, habían firmado esa acta y habían sido partícipes de semejante reunión. Ahora, yo no sabía que ellos habían sido engañados, pero fue muy doloroso para mi esposa y para mí enfrentarnos a todo eso. Y en ese momento, cuando eres traicionado, en ese momento cuando dicen mentiras de ti, en ese momento cuando no tienes cómo defenderte, en ese momento cuando tú sientes como que la gente no valoró, no apreció tu servicio al Señor, y nosotros éramos una pareja joven y estas personas de mayor edad intentando sacarnos del camino de una manera tan terrible. En ese momento empezamos a cuestionarnos: Señor, esto va a arruinar por completo tu plan para nosotros. Esto va a destruir todo lo que tú deseas para nuestras vidas, y tu plan soberano se va a echar a perder por el pecado de estas personas. Ahora, permítanme traer esta historia a la enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de lo que nos pasa a todos nosotros cuando nos atacan, cuando nos traicionan, cuando nos hieren. Pensamos que el mal y el pecado de otros nos van a dañar el plan de Dios, nos van a sacar de la voluntad soberana de Dios para nuestras vidas. Por eso quiero compartir con ustedes hoy la idea principal de este mensaje, la cual es: la maldad en mi contra no es un obstáculo para el plan de Dios en mi vida, sino un instrumento para cumplirlo. Ahora, si alguna vez te han traicionado, si alguna vez te han engañado, si alguna vez te han herido, si alguna vez te han atacado, si alguna vez han intentado hacer todo tipo de mal en tu contra, entonces este mensaje es para ti. Ahora, tú escuchas todo esto y te preguntas: bueno, pero ¿qué puedo hacer yo en medio de todos esos ataques? ¿Cómo es que Dios usa la maldad de otros en mi contra como un instrumento para cumplir su voluntad? ¿Cómo es que todo esto funciona? Bueno, esas son las preguntas que vamos a responder hoy a la luz de la historia de la vida de José, como es relatada inicialmente en el capítulo 37 de Génesis. Y quiero compartir con ustedes 3 verdades fundamentales que les van a ayudar a comprender cómo funciona todo esto de una manera práctica en nuestra vida. Así que el punto número 1 es: Dios ha decretado, y se lo repito, Dios ha decretado un plan individual para sus hijos. Dios ha decretado un plan individual
para sus hijos. Ahora, esta es una verdad fundamental y crucial para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador, aquellos que proclamamos ser hijos de Dios por medio de Cristo. Ahora, cuando hablamos que Dios decreta, el decreto de Dios, que Dios ha decretado un plan individual para sus hijos, estamos hablando de lo que en teología se conoce como el decreto de Dios. Ahora, el decreto de Dios hace referencia al propósito eterno y soberano de Dios, mediante el cual Él ha ordenado que sucedan todos los eventos y circunstancias que pasan. Obviamente esta idea se basa en el hecho de que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y Dios es omnipotente, y por lo tanto todo lo que ocurre está bajo su control absoluto. O sea que el decreto de Dios habla que todo aspecto en la creación, tanto pasado, presente y futuro, ha sido determinado y además planeado por Dios. Ahora, dentro del decreto de Dios están los decretos de su voluntad y están los decretos de permisividad. Ahora, los decretos de su voluntad son las cosas que se alinean con su voluntad moral, son las cosas que Él desea, como Él deseó crear toda la creación y así lo hizo. Él deseó enviar a Jesús para salvarnos y así lo hizo. Son los decretos de su voluntad. Y los decretos de permisividad son todas aquellas cosas que surgen como resultado de las decisiones de seres humanos pecaminosos. Dios, en su permisividad, le da al ser humano la posibilidad de que tome decisiones, pero obviamente después de la caída en el Edén, todos los seres humanos somos pecadores. Por lo tanto, Dios, en su control soberano de todas las cosas, incluye también sus decretos de permisividad, donde Él le permite a la gente tomar decisiones, pero ninguna de esas decisiones se sale de su voluntad suprema y soberana. Esto significa, en términos sencillos, Dios usa lo que Él quiere, Dios usa lo que la gente escoge, Dios usa el bien que Él ha determinado y Dios usa también el mal que la gente se inventa para cumplir sus propósitos eternos. Miremos lo que nos dice el versículo 1 de Génesis 37. Dice aquí: Jacob, recordemos, Jacob era el hijo de Isaac. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, o sea, Isaac, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Entonces aquí viene la familia de Jacob. Aquí vienen los nietos de Abraham, perdón, de Isaac y bisnietos de Abraham. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, un hombre joven, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, que eran otras de las esposas de su padre. Aquí nos dice que eran las mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Entonces este era el que traía el chisme familiar. Este era el que le contaba al papá lo malo que estaban haciendo los otros hermanos. Versículo 3. Israel, recordemos que Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Ahora recordemos que también José era hijo de Raquel, que era la preferida de Jacob. Entonces dice aquí, versículo 4: y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Entonces los hermanos, al ver que era el preferido, el favorito, al que amaba papá más que a todos, pues les daba rabia, lo odiaban y no le hablaban amistosamente. Versículo 5: José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido.
Entonces él les dice, bueno, miren, este es el sueño y esto es por estas razones que lo empezaron a odiar. Estábamos atando gavillas, entonces estaban cogiendo la paja, estaban haciendo esos grupos de paja, las gavillas en medio del campo, y sucedió que mi gavilla, o sea, cada uno tenía una gavilla, y en el sueño la gavilla de José se levanta, se puso derecha, y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Wow. ¿Qué estaba haciendo Dios en estos primeros versículos del capítulo 37? Dios estaba mostrando el plan predeterminado que él mismo había decretado para la vida de José. Evidentemente toda la familia se inclinaría hacia José. Dios había decretado que José sería un líder, que José llegaría a tener una posición tal que aún su familia entera se inclinarían hacia él. Ahora, este es un pasaje descriptivo, no es un pasaje prescriptivo. ¿Cuál es la diferencia? Los pasajes descriptivos nos describen cómo Dios obró con diferentes personas a lo largo de la escritura, y los pasajes prescriptivos nos prescriben a nosotros cómo Dios va a obrar con nosotros o cómo debemos nosotros obrar. En este pasaje simplemente se nos describen cómo Dios le mostró a José su plan soberano. Debido a que ya el Nuevo y el Antiguo Testamento están completos, Dios ya no va a tener como norma hablarnos por sueños. Por lo tanto, yo no puedo tomar este pasaje y no me puedo ir a dormir hoy después de escuchar el mensaje y mañana decir que cualquier sueño que tuve, esa era la voluntad de Dios para mí, así como se la mostró Dios a José. Nosotros no tenemos ese privilegio ya hoy día. Así que si ustedes se levantaron y soñaron y dijeron, esto es del Señor, esto es Dios hablándome, de pronto fue que comiste muchas empanadas colombianas y tuviste indigestión y tuviste unos sueños que son raros. Así que no creas que Dios te va a mandar un sueño y te va a decir todo lo que va a hacer contigo. Esto nos lleva a nosotros entonces a una dependencia más grande en Dios. Nos lleva a nosotros a buscar al Señor con muchísimo más anhelo, poniendo nuestra confianza de una manera más absoluta, porque como no sabemos los detalles del plan que Dios tiene predeterminado para mí, lo único que sabemos es que Dios tiene un plan que es específico, que es un plan que Dios va a cumplir sin importar absolutamente nada. Miren lo que dice el Salmo 139, versículo 16. Me viste antes de que naciera. Wow. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. O sea, Dios ya tiene todo listo, ya tiene todo escrito, Él ya sabe, no lo sorprende nada. Cada momento fue ¿qué? Diseñado antes de que un solo día pasara. Esto es un privilegio increíble para todos los hijos de Dios. El Señor ha decretado, ha determinado, ha planeado todos los detalles de nuestra vida, y el mal de nadie y el pecado de nadie va a interrumpir el plan de Dios para nosotros. Aquí es donde entra entonces en efecto lo que en teología se conoce como la providencia de Dios. Ya hablamos del decreto de Dios, que Él en su plan soberano decreta lo que va a pasar. La providencia es la ejecución de ese plan. O sea, Dios está involucrado en el mundo y gobierna todos los aspectos de la creación de acuerdo con su plan soberano. O sea, este cuidado y esta dirección detallada de Dios se extiende a
cada detalle de su existencia, desde los eventos más dramáticos hasta las cosas más pequeñas en nuestra vida. Entonces, hoy aprendieron ya dos términos teológicos: el decreto de Dios y la providencia de Dios. El decreto es lo que Dios ha ordenado que va a suceder. La providencia es la manera en que Dios se encarga de que su plan se ejecute de una manera detallada. Recordemos la idea principal de este mensaje: la maldad en mi contra no es un obstáculo para el plan de Dios en mi vida, sino un instrumento para cumplirlo. Muy bien, vamos entonces al punto número 2. El pecado de otros en mi contra jamás, diga conmigo, jamás, así es, el pecado de otros en mi contra jamás frustrará el plan de Dios para mi vida. Se lo repito, el pecado de otros en mi contra jamás frustrará el plan de Dios para mi vida. Y es que esta es una de las cosas con las que más luchamos cuando nos atacan y nos hieren, porque pensamos que la gente tiene el poder, de que se arruinó el plan de Dios, de que se dañó el plan de Dios. Y de repente tú has experimentado cosas en tu vida difíciles y de repente tú dices, se dañó el plan de Dios, ellos frustraron el plan de Dios. No, el plan de Dios no lo puede frustrar absolutamente nadie. Nadie. Miren lo que dice el versículo 11 de Génesis 37. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. El papá dijo: wow, el Señor le mostró su futuro, el Señor le mostró su plan. Pero obviamente pues no era fácil de digerir. Ahora, en los siguientes versículos se narra cómo Jacob, o sea Israel, envía a José a que le dé una vista, le eche un ojito, como decimos por ahí, a ver qué estaban haciendo sus hermanos y a ver cómo estaban los rebaños. Luego dice el versículo 18: cuando ellos lo vieron de lejos, entonces venía José a mirar, a inspeccionar de parte de Jacob, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Wow. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Aquí tenemos un plan, un intento directo para arruinar el plan de Dios en la vida de José, para frustrar el plan de Dios en la vida de José. Aquí tenemos un grupo de personas llenas de envidia, de rabia, de celos, de rencor en contra de su hermano, que van a intentar frustrar la voluntad del plan de Dios. Vamos a ver si lo logran. Y esta es la maravillosa historia de José, que cubre desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis. Es una historia fascinante ver lo que Dios hace acá. A ver en qué quedan sus sueños. Y luego dice el versículo 21: pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Ahora, ¿ustedes creen que eso fue que simplemente que Rubén se le ocurrió nomás? Esto estaba ordenado, esto estaba decretado, esto estaba ya organizado, esto estaba listo, planeado por Dios. Así que Dios va a usar las ideas del uno, las ideas del otro. Dios va a usar lo que se le ocurrió al jefe, lo que se le ocurrió a tu compañero de trabajo. Así que tranquilo, Dios está en control de todas las cosas. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derramen sangre, échenlo en el pozo del desierto, en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Eso era lo que él quería hacer. Déjenlo ahí en el hoyo, él viene y lo saca y se lo lleva a Jacob. Y cuando José llegó a sus hermanos, entonces todo esto lo planearon. José venía allá a lo lejos. Cuando ya llega aquí en el versículo 23, lo despojaron de su túnica. Recordemos esa túnica especial que le había dado su padre, una túnica muy linda, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Wow. ¿Ustedes se imaginan qué sintió José en este momento? ¿Ustedes se imaginan? Bueno, pero el favor de Dios estaba sobre mí, mi padre me ama, mi padre me favorece, y ahora
Estoy aquí metido en un pozo sin mi túnica. ¿Qué va a pasar con los sueños? ¿Qué va a pasar con el plan de Dios para mi vida? ¿Qué va a pasar con la voluntad de Dios para mi vida? Y de repente tú te encuentras ahora en el pozo de la desesperación. De repente hoy te encuentras en un pozo de incertidumbre. De repente en un pozo de duda. De repente no sabes qué va a pasar. De repente tienes problemas económicos, problemas legales, problemas familiares, problemas de salud, y no sabes a dónde va a parar el plan de Dios para ti. Pareciera como que todo se está acabando. Pero hoy yo te quiero decir que así como el mal de los hermanos de José no pudieron frustrar el plan de Dios para su vida, no habrá mal alguno que pueda frustrar el plan de Dios para tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque merece nuestra adoración y merece que celebremos que nada se puede oponer o sobreponer o frustrar a su glorioso plan perfecto para cada uno de nosotros. Recordemos la idea principal: la maldad en mi contra no es un obstáculo para el plan de Dios en mi vida, sino un instrumento para cumplirlo. Muy bien, vamos entonces al punto número 3. Dios usa el pecado de otros para cumplir su perfecta voluntad en mi vida. No solamente el pecado no podrá frustrar el plan de Dios en mi vida, sino que Dios usa ese mal, Dios usa ese ataque, Dios usa el odio, el intento de homicidio, Dios usa todo eso para cumplir su perfecta voluntad en mi vida. Mira lo que dice el versículo 25. Dice así: entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Wow, qué tremendo. Resulta José en Egipto, y ustedes dirán: claro, porque sus hermanos malvados lo mandaron para allá. Pero resulta que Dios usó la maldad de sus hermanos, Dios usó el intento de homicidio, Dios usó las ideas de Rubén, las ideas de Judá, Dios usó todas esas cosas. Dios usó que soberanamente venían los madianitas, porque de pronto hubiesen podido pasar el día anterior, pero Dios en su plan soberano coordinó todas las cosas de una manera increíble, como un relojito suizo, perfecto, sincronizado, para que en ese momento se tomaran todas las decisiones que se tienen que tomar para que José resultara yendo a Egipto, porque allí en Egipto era donde Dios tenía el plan glorioso y maravilloso para José y a través de José. En los versículos siguientes, los hermanos le dicen al papá, a Jacob, a Israel, le dicen: ay, no, mira, aquí está la túnica. Ellos mataron un macho cabrío, le echaron sangre. Ay, mira, la túnica se lo comió una fiera. Ay, qué pesar, se murió José. Qué tristeza, engañaron a su padre. Recordemos, los que no vieron los mensajes de la serie anterior sobre la vida de Jacob, por favor entren a cfmiami.es y vean esos mensajes, porque en uno de ellos yo hablo de cómo el pecado trae siempre consecuencias. Y aunque Jacob engañó a su padre Isaac, ahora sus hijos están engañándolo a él. Así que Dios se lo llevó para allá. Versículo 36 dice: mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. José no llegó allí por accidente. José no llegó allí porque los hermanos eran malos. José llegó ahí porque Dios tenía un plan soberano para su vida. La pregunta que tengo para ti hoy es: si tú entiendes tu vida de la misma manera, si tú ves la mano de Dios dirigiéndote. Ahora, hay diferentes consecuencias a nuestras acciones, ¿no?
Y muchas veces nosotros mismos nos metemos en problemas por nuestras malas acciones. Aquí José no había hecho nada malo. Así que si tú estás en problemas, analiza, ¿es porque tú hiciste algo malo? ¿Es porque es una consecuencia de tu pecado? ¿O tú has hecho las cosas bien y Dios soberanamente ha permitido que sucedan estas cosas? Muy bien, punto número 3A. Estamos hablando de que Dios usa el pecado de otros para cumplir su perfecta voluntad en mi vida, para su gloria. O sea, Dios permite todo esto en la vida de José. Dios permite todas las cosas en nuestras vidas para mostrar su gloria. O sea, para mostrar su valor, para mostrar su magnificencia, para mostrar su grandeza, para mostrar que Él está en control de absolutamente todas las cosas y que no hay nadie que pueda arruinar sus planes, porque Él es más grande que la maldad de todos los hombres. Miren lo que dice el versículo 19 del capítulo 50. Ya en este capítulo obviamente está avanzada la historia, ya está terminando. Los hermanos ya cuando llegan a Egipto después de la hambruna y les dicen: ay, José, eres tú, ahora ven, te vas a vengar de nosotros, nos vas a destruir y vas a tomar venganza en tus propias manos. Miren lo que dice él. José dice, versículo 19 capítulo 50 de Génesis: pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Wow. ¿Acaso voy yo a tomar lo que solo le corresponde a Dios? Dios es glorioso, en otras palabras. Dios ha permitido todo esto en su decreto de permisividad. Les ha permitido a ustedes venderme. No les permitió matarme, les permitió venderme como un esclavo. Y me han pasado 1000 cosas, pero aquí estoy yo, y yo no soy Dios. Él es glorioso, yo soy solo un instrumento en sus manos. Todo lo que Dios permite en tu vida es para Él mostrar su gloria, hijo de Dios. Ahora, si tú no eres un hijo de Dios, hoy te quiero invitar a que te rindas a Jesús, a que corras a sus pies, a que vengas y entregues tu vida, porque no hay una vida con propósito si no estás en Cristo Jesús. Y punto B: Dios usa el pecado de otros para cumplir su perfecta voluntad en mi vida, para su gloria. Y B, para mi beneficio. O sea, todo lo que Dios hace es para su gloria y para mi beneficio, conforme a su plan soberano. Tú dirás: pero ¿cómo me voy a beneficiar de esta tragedia que estoy experimentando? ¿Cómo me voy a beneficiar de este dolor? ¿Cómo me voy a beneficiar? Bueno, solamente es cuestión de tiempo y lo verás. Versículo 20 de Génesis 50, les dice José: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Se los voy a repetir: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios obra para su gloria y nuestro beneficio a través del plan de Dios en la vida de José. Dios rescató, preservó a Israel, Jacob, y sus hijos, los hermanos de José, para que por medio de este pueblo que no murió gracias al plan de Dios por medio de José, para que por medio de ellos nos beneficiáramos todos nosotros, porque es a través de la línea de Israel que viene el Mesías, el Salvador de la humanidad. ¿No muestra esto la gloria de Dios? Es increíble. Dios es tan grande que ni siquiera el mal de los hombres puede generar ningún cambio ni alterar su plan, sino más bien lo cumple perfectamente sincronizado. Ahora, ¿recuerdan la historia con la que inicié? Bueno, en medio de todo ese intento y en medio de todas esas cosas y en medio de esa asamblea y esa reunión mentirosa, engañosa, donde me quitaron el sueldo, donde todo eso, ellos pensaron que yo iba a regresar de Estados Unidos e iba a renunciar. Y bueno, yo llegué, no renuncié, me ausenté del púlpito y le pedí a 2 pastores que nos reuniéramos con cada persona, una por una, con cada persona, para
aclarar las cosas. Bueno, tú estás diciendo que yo hice A, B y C, tú me viste, tienes testigos. Ah, no, a mí me contaron. Ok, entonces eso se llama chisme. Entonces los pastores, bueno, tienes que arrepentirte, tienes que esto. A cada persona, una por una, otras no, a mí me engañaron, yo no firmé eso para eso, pastor, yo nunca, yo te aprecio, yo te amo. Wow, empezó a aclararse todas las cosas poco a poco y poco a poco. Y obviamente toda esta situación lo que generó en mí fue un deseo consumidor de prepararme mejor. Yo quería tener mejores respuestas, yo quería ser un mejor pastor, yo quería ser un mejor predicador, yo quería formarme para servir al Señor de la mejor manera posible. Así que la maldad que ellos intentaron para mí, para sacarme del camino, para sacarme del ministerio, para desanimarme, para decir yo ya no sirvo más al Señor, yo ya no quiero servir más, esta gente es traicionera, esta gente es terrible, me han hecho mal, me han hecho daño, han intentado hasta cosas malas en contra de mi familia, me han amenazado, que hasta ni siquiera podía enviar a las niñas en el transporte escolar, sino que me tocaba ir a recogerlas a mí porque nos habían amenazado y yo las recogía para evitar que les hicieran daño. Pero todo eso lo que generó en mí fue un deseo consumidor de ser aún un mejor siervo de Dios. Y eso me motivó a estudiar, y hice una licenciatura, e hice 2 maestrías y luego hice un doctorado. Y 7 años después de haber llegado a esa iglesia, salimos con mi familia, ya las niñas estaban más grandes. 7 años después salimos de la iglesia. Un año antes yo les dije, cuando se había acabado toda esta situación, les dije, ok, yo voy a hacer una asamblea, todos los miembros, y vamos a hacer un voto secreto. Yo no les quiero servir porque ustedes estén obligados a que yo les sirva. Yo quiero servirles porque ustedes anhelan que yo les sirva. Así que después de todo este caos, de todas esas acusaciones, de todas esas mentiras, de todas estas cosas, los que se arrepintieron, los que se fueron, porque los que no se arrepintieron se fueron huyendo. Porque como hicimos un proceso, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 18, hablar en privado, hablar con testigos, ellos sabían que si no se arrepentían venía la disciplina bíblica y serían expuestos delante de la congregación. Así que se fueron, los que tenían que ir, los que se arrepintieron se quedaron, los que tenían que aclarar, aclararon. Y yo les dije, listo, vamos a votar y yo me voy a someter. Pero si ustedes quieren que yo les sirva, les voy a servir sin sueldo, porque yo quiero demostrarles que yo no estoy aquí por el dinero, yo estoy aquí porque les amo y amo al Señor. Ese día la asamblea votó unánimemente 100% a favor de que yo siguiera siendo su pastor. Durante un año les serví. Durante ese año empecé a preparar mi camino hacia hacer esos estudios teológicos a nivel profesional y empezar el proceso. Y ya un año después fui aceptado en el seminario en Estados Unidos. Y ya el día que salimos con lágrimas en los ojos por el amor, por la obra de Dios a través de nosotros y en nosotros. Ya no había gente que se quería quitarme el cargo y quedarse con los edificios y todo. Ya se había disipado todo. Dios obró en medio de la maldad, por medio de la maldad. Me motivó a mí a buscar todo esto. Y ahora, 12, 13 años después de haber salido de esa iglesia, Dios en su misericordia, en su bondad, nos ha permitido plantar iglesias en 7 países con mi esposa y tener un alcance que jamás habíamos imaginado con el evangelio. Dios quería llevarme a un punto donde yo deseara con tanto anhelo y con un deseo tan consumidor que no hubiese nada que me detuviera, que no hubiese nada que me desanimara. Pero Él tuvo que usar a estas personas malas para que vinieran a atacarme, para que vinieran a arremeter contra mí, contra mi familia, para que entonces surgiera en mi corazón el deseo de Dios y que Dios me pudiese poner donde Él me quería poner. Y es aquí donde estoy hoy. No sé qué más tendrá Dios para mi vida, pero lo único que sí sé es que Dios tiene también un plan para tu vida. Y todas las cosas que te sucedan, buenas, malas, regulares, que están en tu control, que no están en tu control, son parte del instrumento de Dios para cumplir su voluntad en tu vida. Miren lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, o sea, los hijos de Dios, todas las cosas cooperan para bien, cooperan, trabajan conjuntamente, obran, son instrumentos para el bien
para la gloria de Dios y tu bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Versículo 29, porque a los que de antemano conoció, a los que, como decía el Salmo 139, que los conoció antes de que nacieran, a los que determinó, dice, también los predestinó a ser hecho a la imagen de su Hijo, los predestinó a la salvación, los predestinó a ser hijos de Dios, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados, estas tres verdades gloriosas de que Dios tiene un plan para nuestra vida, de que no habrá mal que pueda frustrar el plan de Dios en nuestra vida, y que Dios usa aún la maldad en nuestra contra para cumplir sus propósitos. Estas tres verdades deben darnos paz en medio de la tormenta, paz en medio de la angustia, paz en medio del dolor, paz en medio de los ataques, paz en medio de las heridas. No importa por lo que estés atravesando, puedes tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Jesús da, que solo Él te puede otorgar. Esto te da ahora una paz que te lleva a la no venganza. Es una paz que tú ya puedes decir: Señor, tú tomarás cuidado de eso. Yo no tengo por qué vengarme de esas personas. Yo no tengo por qué afectar o hacer daño a esas personas. Tú lidiarás con cada uno. Tú lidiarás, Señor, con cada persona. Yo puedo descansar y puedo tener esperanza que aún en los momentos más difíciles de mi vida, aún en los momentos más angustiantes, aún cuando todo parece estar en contra mía, yo puedo descansar de que el plan soberano de Dios se cumplirá. Por eso podemos estar fortalecidos cuando otros pecan contra mí. Podemos estar fortalecidos. Ahora, la próxima semana estaré trayendo el mensaje de la palabra de Dios, si Dios me lo permite, y vamos a hablar de fortalecidos en medio de la tentación. Así que no se lo vayan a perder. Y para cerrar, recordemos la idea principal: la maldad en mi contra no es un obstáculo para el plan de Dios en mi vida, sino un instrumento para cumplirlo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, y te alabamos. Gracias por tu poder, gracias por tu magnificencia, gracias porque tú estás en control de todas las cosas. Gracias por la historia de José, donde vemos tu mano soberana guiando su vida, aún utilizando la maldad de sus hermanos, las ideas de sus hermanos, el intento de homicidio, venderlo como esclavo. Lo llevaste a donde lo querías llevar, Señor. Padre, ayúdanos a someternos a tu plan soberano. A veces no entendemos, a veces es difícil, a veces es doloroso, a veces es angustiante, a veces, Señor, nos defrauda el corazón, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en entender la verdad, que tú estás en control, que tú diriges las cosas y que aún utilizas el mal para tu gloria, Señor. Si hay alguna persona aquí que escucha este mensaje y desea entregar su vida a Jesús, yo te invito a que allí donde tú estás, con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, entregues tu vida a Cristo hoy, diciendo: Señor Dios, hoy reconozco mi pecado y me arrepiento de todas las cosas que he hecho aparte de ti. Hoy creo que Jesús murió por mí, pagando en la cruz por mis pecados, para que ahora yo no tenga ninguna deuda delante de ti. Creo que Jesús resucitó al tercer día para darme la vida eterna. Te doy gracias por la salvación que me ofreces por medio de Jesús, en quien oramos, y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, Christ Fellowship.